¿La vivienda un problema? Pues de eso vamos a hablar hoy, y de eso y de muchas más cosas, en el podcast de Tratamiento 360. Soy José Antonio Álvarez, el doctor Finanzas Personales, y me encantará pasar un rato contigo. Además, esto está totalmente renovado, quédate hasta el final porque hay secciones que te van a interesar seguro. Vamos. ¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com, deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, venga, ¿a qué esperas? Venga. Vamos a ir rápido. La primera sección es esta. ¿Qué ha pasado estos días en Doctor Finanzas Personales? Bueno, pues te voy a hablar un poco de los emails que mando. Los emails que mando, ya sabes que mando un email diario y hay algunos que tienen aperturas por encima del 80%. Esto de las redes sociales, esto del mundo online, pues nunca sabe uno si acertar o no, pero te voy a leer los que han sido porque yo creo que te puede ayudar. El más visto ha sido: no quería empezar por aquí. Ese era el asunto del email y empezaba con: es alucinante cómo está subiendo el Bitcoin. Escribí este email ayer, cuando lo recibas no sé cómo estará el precio, pero ahora está a nada de su máximo histórico. El BTC ha hecho un casi por 3 en 12 meses. Ese es el email que mandé el 29 de febrero y es un email que tiene más del 80% de aperturas. Creo que un 83%, que es una brutalidad de aperturas. Pero sí, este email gustó y mucho. El siguiente en la escala de los emails más leídos es uno que envié el 1 de marzo y se llamó: el día que me encontré 2 euros al hacerme una ecografía. Es un email, además, que me vino o que me trajo bastantes correos electrónicos, bastantes mensajes vuestros, tuyos. Bueno, tuyos no sé, pero que me llegaron bastantes mensajes al email de este email. Te lo leo un poquito. Antes casi nunca iba al médico y cuando lo hacía era porque me dolía algo. Sentía que perdía el tiempo. Nunca me pasaba nada. Ahora echo de menos aquellos tiempos. Ya, cuando te vas echando edad, ¿verdad? Ahora es distinto. Cada vez que voy me piden un montón de pruebas y me tiro unas semanas liado. Suele acabar ahí. No he pasado a la siguiente pantalla todavía. No me voy a quejar por si acaso. El caso es que fui a hacerme una ecografía de esas que pides con un montón de antelación. No te digo de dónde fue, porque me da un poco de vergüenza, pero bueno, suerte la mía. Donde me pasaron para la cosa, me encontré una moneda de 2 euros. Sí, en el suelo, me encontré 2 euros. Y lo creerás o no, me puse súper contento. Súper contento porque me encontré 2 euros en la consulta donde me hacían la prueba. Me alegró el día. Eso me recuerda a lo distorsionada que tenemos la percepción del dinero algunas veces. Nos alegramos por 2 euros de nada y no nos enfadamos cuando nos cobran 60 euros por el trimestre por esa tarjeta de crédito especial que nos dieron cuando el niño se fue a pasar el verano a Irlanda. El niño se casa este verano, pero la tarjeta ahí sigue. Esos 60 euros todavía te lo siguen cobrando. La de ecografías que te tienes que hacer. Bueno, esto fue un email que tuvo, ya te digo, que muchas respuestas y mucho hype, ¿no? Mucho interés. El, el tercero en aperturas, que ha sido también por encima del 80%, esos tres por encima del 80%, fue uno donde yo mandaba un audio completo con el discurso de Martin Luther King: Libero, libertad, así lo llamé. Y bueno, es el I Have a Dream de Martin Luther King. Fue un email que mandé, un discurso que mandé en dos partes, y gustó bastante, y la verdad que se ha escuchado bastante. Y por cierto, se ha escuchado bastante a lo largo del tiempo. Curiosamente, guardáis los emails que envío a diario y los veis pues cuando tenéis un hueco o cuando lo podéis hacer. ¿Vale? Más cosas que han pasado. Pues los pasito a pasito. Los pasito a pasito eran porque han acabado, una sección de 10 vídeos con pequeños consejos, pequeños trucos que yo mandaba una vez a la semana, normalmente los martes, pues a los suscritos a la lista, y en vez de un email contando la historia, pues ponía un pequeño email con un link a un vídeo rápido, que se ve en 2 o 3 minutos, 1 minuto y medio, no mucho. Y esos han tenido muchas visualizaciones porque además ahora los he publicado en otros sitios y la verdad que han llegado bastante bien y han gustado bastante, la verdad. Así que bueno, ahí te los dejo. Mira, te leo los temas. El 1 fue: piensa antes de gastar. El 2, paga en efectivo. El 3, revisa tus cuentas. El 4, nunca con deuda, elimina tu deuda. El 5, una de bancos.
El 6, separa tus cuentas corrientes. El 7, no te ahogues con las deudas, que hay solución. El 8, consejo para invertir. El 9, ten dinero en el extranjero. Y el 10, y el último, que fue el resumen final de la temporada, sentido común. Por cierto, este último email, que fue hace relativamente poco, no sé cuándo estás viendo este vídeo, pero cuando lo grabo fue hace no mucho, tuvo muchísimas visualizaciones y provocó que mucha gente viese los capítulos anteriores. Es decir, que hay interés por mejorar las decisiones financieras en la gente. Esto está claro porque la verdad que la lista no para de crecer. Otra cosa que hemos hecho o que he hecho y que está dando un muy buen resultado. Además que nos patrocina la cosa, bueno, patrocino yo, ¿no? Que es la mentoría de finanzas personales. Ya sabes que, bueno, hay una mentoría, una suscripción que te puedes suscribir, es mensual, vale 97 euros. Cuando estás viendo este vídeo, no sé si subirá, bajar no va a bajar nunca, pero subir, pues no lo sé, porque la vida da tantas vueltas. Pero bueno, en el momento que grabo este vídeo son 97 euros y tienes acceso a una lección semanal en audio o en vídeo, 15 o 20 minutos contando, en alguna queda un poquito más largo, la verdad, pero bueno, contando un tema de interés con detalle, en audio o en vídeo. Eso es una lección semanal. Luego tiene un directo mensual, que lo hago a final de mes, normalmente la última semana del mes, y además tiene acceso a un asistente virtual, un GPT, una cosa que he diseñado yo en ChatGPT, y lo superviso, es decir, que las respuestas que te dé ese asistente de finanzas personales, que te pongo el link dentro de la suscripción, pues todo lo que te diga, pues te lo tienes que tomar con cuidado y me lo puedes preguntar, y bueno, tenemos cierta interacción a todos los suscritos y me podéis preguntar cosas pues que se tarda una vida en saber y que, pues de emprendimiento, de finanzas, de bancos, de hipotecas, de ahorro, de inversiones, mucho de inversiones, que es lo que más os interesa de todo esto. Además hay más cosas, hay acceso a eventos, hay... Por cierto, no sé cuándo vas a ver esto, pero tenemos un evento increíble a final del mes o a mediados del mes de noviembre, creo que es el 19 de noviembre del 2024. No sé cuándo ves esto, pero tenemos un evento. Los que están dentro de la suscripción van gratis, por supuesto. Los demás, pues todavía tienen que pagar algo, pues por pagar lo que van a consumir. Va a ser en el Club Financiero Génova. No sé si lo conoces, pero está en Madrid, encima del Palacio del Museo de Cera, en la azotea. Es la mejor azotea 360 de Madrid, es gigante además, y es uno de los sitios más molones de Madrid. Pues ahí vamos a hacer un evento súper molón y los que están suscritos van gratis. Pero lo interesante no está ahí, lo interesante está, yo creo que en los temas de las lecciones. De hecho, hay gente suscrita y me preguntan dudas y les respondo, generamos una interacción, ahora que todavía no sois miles, como otros que tienen, ya llegaremos, pero sí que de alguna manera pues está, creo que súper bien el poder preguntar. Mira, te leo las lecciones. La primera fue equilibrar una cartera de inversión. Te contaba con detalle ese tema. La segunda, que se publicó el 7 de octubre, la primera fue el 30 de septiembre, la segunda el 7 de octubre. Por cierto, cuando entres en la suscripción, si no estás, te pierdes las lecciones anteriores, salvo 7 días. Te dejo escuchar la que se grabó 7 días antes, cortesía de la casa, pero 7 días antes puedes ver la lección. Lo que no está, si no está, pues te lo has perdido y te lo perdiste. Pues esto es para los que están. Pero bueno, equilibrar una cartera de inversión. La 2 fue hipotecas y financiación para compras importantes. Esta ha tenido muchísimo hype, muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque contaba que hay que hacer las hipotecas de inmuebles máximo 21 años, a 12... Bueno, te lees la lección y lo ves. También mandé un email que ha tenido mucho tirón. La 3, tengo una casa, la alquilo o la vendo. Esto viene de las dudas de una oyente, o de alguien que nos ve, y que tenía dudas y me vino muy bien para, bueno, pues esa segunda vivienda que tienes, ¿qué haces? ¿La alquilas, la vendes? Claro, esto viene de, oye, me quito la deuda, voy más ligero, no, bueno, pues hay momentos, depende de distintas variables, de la edad que tienes, de la capacidad del patrimonio, de ciertas cosas, y lo contaba con bastante detalle. La que sale esta semana, no sé cuándo vas a ver esto, pero esta semana va a salir una que se llama ¿Cómo dejar una casa a tu hijo o dinero para comprarla? Y cuento una muy buena reflexión de cómo hacerlo y te cuento el detalle para no pagar muchos impuestos, porque eso es una donación y la donación tributa y además hay que hacer cosas con ella que yo sé porque tengo una asesoría y funciona. Estas son las 4 lecciones del mes
que ha habido y yo te recomiendo que si estás interesado en estas cosas, pues oye, esto es como cuando lees un libro. Con que te dé una idea, ya has amortizado el asunto. Yo te voy a dar muchas porque además tienes el directo donde me puedes preguntar lo que quieras y encima me tienes a tu disposición para lo que quieras. Visto este tema de la mentoría de finanzas personales, por cierto, no te lo he dicho, se me ha olvidado, pero para contratarla es muy fácil. Entras en doctorfinanzaspersonales.com y arriba a la derecha hay un botón verde que dice Mentoría de Finanzas Personales. Entras, te viene todo lo que tiene y lo contratas directamente y ya entras a ver lo que hay. ¿Por qué? Porque dejo 7 días hacia atrás. Lo ves y empiezas a, pues eso, a mejorar tus decisiones. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia entre una decisión buena y una super decisión. Las decisiones a medias son buenas, pero las muy buenas decisiones es que no tiene nada que ver. Y acertar en ciertas cosas en la vida es bueno. Cambiamos de asunto. Vamos a lo que digo de... ¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com, deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, venga, ¿a qué esperas? Venga. Y ahora vamos a hablar de la vivienda. Sé que es un tema que genera tensión en la sociedad, es el tema de la vivienda, especialmente para los jóvenes, pero bueno, el acceso a vivienda que escuchas un poco los medios de comunicación y plantean, y parece que es que esto de la vivienda la regalaban antes con los yogures. Comprarse una vivienda, comprarse una casa, nunca ha sido fácil. Y de verdad, por empezar por ahí, creo que no es comparable la vida que tenemos ahora con la que tenían nuestros abuelos. Ya no digo nuestros padres. Ya no digo, perdón, nuestros abuelos o nuestros padres, que también. Pero nuestros abuelos, que sí, que se compraban casas que valían mucho menos, pero el esfuerzo no es ni comparable a lo que hay ahora. Pero bueno, me meto en el tema, que para eso estás escuchando este podcast y bueno, te voy a dar mi opinión sobre el asunto. ¿Qué es un problema de la vivienda? Está claro. Es un problema yo creo que por dos motivos. Lo primero es porque limita mucho el desarrollo personal de la gente. Claro, si estás viviendo con tus padres y pasan los años, 25, 30, 35, 40, pues no puedes crear tu vida, no puedes pues tener hijos, no puedes estar en pareja, no puedes desarrollarte. Y esto es un problema, y es un problema de mucha gente, y especialmente los jóvenes, y es un problema que tenemos que solucionar entre todos como sociedad, desde mi punto de vista, ¿no? Por cierto, no solo es de los jóvenes, también las zonas turísticas tienen un problema real ahora, que no pasaba antes, pero que pasa desde hace no mucho, con el acceso a la vivienda de alquiler permanente. Porque claro, como las alquilan para periodos turísticos y el viajero viene y se va, pues es más rentable que alquilar a una persona pues, que está pues, trabajando en un hotel o trabajando en la hostelería o trabajando de temporada. Y tienen un problema grave. Por cierto, no sé si lo has visto, aquí tenemos a nuestra mascotita, el birrete, que es el birrete de Doctor Finanzas Personales. Ya sabes que lo de Doctor Finanzas Personales es para que me recuerdes. Bueno, otro problema que tiene este tema de vivienda es que, ojo, que la construcción es una actividad industrial, es una actividad que genera muchísimo PIB en España, muchísima riqueza, muchísimos impuestos, muchísimo trabajo y hay que cuidarlo mucho, porque muchas familias dependen de la construcción. Hay que tener cuidado con esto. Y tiene una tercera derivada, que viene de la segunda, que es un gran recaudador de impuestos. Los impuestos que se pagan en la compra de vivienda, en las transmisiones de viviendas, en la compraventa de viviendas, es una recogida de impuestos para las administraciones muy importante. Y no solo para las administraciones centrales, impuestos de IRPF, no solo hay, digo, plusvalías, no solo hay, sino que los IBIs, los impuestos de bienes inmuebles, son en muchísimos ayuntamientos la casi única y, por supuesto, principal fuente de ingresos de los ayuntamientos. Y las administraciones locales en este país hacen una labor muy importante. Entonces hay que tener, es decir, que estamos hablando de... O sea, el tema de vivienda es un tema sensible, importante y que hay que abordar. Lo que voy a dar es mi opinión. Habrá partes de la opinión que os guste más, y otras que os guste menos, os guste y no os guste nada. Pero bueno, soluciones y lo que no son soluciones. Aquí me he preparado algunas cosas que espero que nos sirvan.
Lo que no es solución, y lo digo honestamente, es el enfrentamiento. Enfrentar a arrendadores y arrendatarios, a gente que tiene una vivienda para alquilar y al que está alquilado, es una insensatez de entrada. Creo que no hay que enfrentar a la gente, pero es que además el que es propietario, escuchaba una estadística antes, no lo he mirado, no sé, pero más del 80%, yo creo que decía el 90%, prácticamente todas las viviendas que hay en España en alquiler son de familias, son de minoristas, son de tus padres, de tus tíos, o sea, son gente que ha hecho un enorme esfuerzo por comprar una segunda vivienda y que la utiliza como ahorro, o la ha utilizado como ahorro estos años. Y oye, pues una persona que tiene 70 años que lleva trabajando toda su vida, yo creo que hay que ser respetuosos y el enfrentamiento pues no ayuda. Pero además es que, además de injusto, como os estaba diciendo, es que yo creo que es una insensatez. El problema en la vivienda es un problema de oferta. Hay pocas viviendas en alquiler o en venta. Hay pocas. Si hubiese muchísimas, el precio bajaría. Y las políticas que atacan, los enfrentamientos que atacan la oferta, pues es que no ayudan. Es que no ayudan. Lo que va a hacer es que esa familia que la tiene para sacarse unos ahorrillos de más o que la tiene como ahorro, la cierre y no la ponga en el mercado. Esto está sucediendo. Si apretamos mucho a la oferta acaba desapareciendo. Nos movemos por incentivos. Hay que cuidar a la oferta. La gente que tiene una vivienda, que ha hecho el esfuerzo de pagar cientos de miles de euros en una vivienda y te la pone en un alquiler, pues oye, pues qué bien que lo hace. Y qué pena que no lo hagan muchos más. Es que claro, voy a hablar luego de las administraciones, que cuidadito con esta. Pero vamos, que todas las políticas que enfrentan mal, todas las políticas que van a restringir la oferta, los pisos, es una insensatez porque es que son de alguien. Y ese alguien es mejor que sea una persona con nombres y apellidos a que sea otro organismo que de verdad, cuando estás alquilado, es mejor estar con un propietario con nombres y apellidos. Las administraciones públicas en cuanto a vivienda social y tal. Mirad, me podéis contar, yo tengo, cuando grabo este vídeo, aunque no lo parece, tengo 51 años. Lo llevo escuchando de siempre y las administraciones han hecho muy poco o nada por este tema. Muy poco es muy poco, porque si hubiesen hecho algo habría resultados. Todas las administraciones que han pasado por aquí no han hecho nada. ¿Por qué? Pues porque hay intereses en no hacerlo. Esto es un tema evidente. No han hecho nada. Entonces, soluciones que planteo a corto plazo y a largo plazo. Las interesantes son las de largo plazo. Las de corto, pues no tengo soluciones mágicas. Ya me gustaría. Pero a corto plazo es evidente que comprar o alquilar se complica. Está complicado para jóvenes. Aunque yo creo que los jóvenes tenéis dos ventajas muy importantes frente a los jóvenes de otras generaciones. La primera es que sois muchos menos. Sois menos. Dicen que en España el año que más nacimientos hubo fue el año 77. Yo nací un poquito antes, pero yo recuerdo esta masificación que estaba en todo, en tu primer empleo, era un problema enorme. Yo recuerdo la primera vez que entré en la Facultad de Matemáticas para empezar mi carrera, jolín, es que éramos 200 y pico en clase. Ahora yo doy clase en la universidad y no se tocan esas cifras. Sí que es verdad que algunas tienen muchos, pero no bastantes menos de la mitad de entonces. Entonces, la primera es que sois menos. Entonces, el problema no va a ser tan grave, o no es tan grave como lo fue en otras épocas. Y esto es así. Y la segunda gran ventaja, yo creo que es que aquí se está implantando el teletrabajo. Es decir, hay jóvenes, especialmente jóvenes, que pueden trabajar en sitios distintos al lugar donde está su empresa. Y oye, pues te puedes ir al lugar de vacaciones, puedes encontrar... Es decir, que no es lo mismo tener que bajar a Madrid o tener que ir a Madrid a tu oficina en la calle Alcalá a diario que ir una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Bueno, es que puedes vivir en Ciudad Real. Que no os digo que os veáis a Ciudad Real, pero que eso es una ventaja. Es algo que no estaba antes. Entonces, como solución a corto, quizá las administraciones tendrían que aplicar una solución quirúrgica a muy pocos o para ayudarles, sobre todo a los que están más necesitados,
pues con algo, ¿no? O sea, no es fácil. Sí que es verdad que bueno, que lleguen estas ayudas no es fácil, pero oye, una ayuda al alquiler, yo creo que un primer paso no está mal, pero en algún momento, y esto que voy a decir es súper impopular, y lo siento, y me podéis poner en comentarios lo que os dé la gana, que para eso esto es un país libre, pero yo creo que vais a tener que hacer algo que otros hemos hecho y hacemos, y yo tengo 51 años y sigo teniendo, ese pluriempleo. Vais a tener que buscar fuentes adicionales de ingreso para aumentar vuestros ingresos. Hombre, ¿y para pagar el alquiler y para pagar la vivienda? Sí, sí, porque es que nos ha pasado a todos. Yo he trabajado de acomodador en el Bernabéu 7 años, he sido, o sea, y he tenido, de verdad, he tenido trabajos adicionales, aún los tengo. Más vocación, menos vocación, pero yo siempre he tenido muy claro que hay que tener distintas fuentes de ingresos y eso facilita. Y cuando ganas más, pues tienes más opciones. Y esto es algo que está así y que es impopular, pero que creo honestamente que es una alternativa real a lo que hay. Es que no, o sea, más que enfrentarte con los que ponen casas, que te puedes enfadar mucho con tu arrendador, con tu propietario, el que te alquila tu casa, pero como la quite, pues ya no la tienes. No, otro lo hará o no, porque hemos visto que aquí las administraciones se borran todas. Entonces yo creo que en algún momento tenemos que inventarnos, y en el mundo digital hay muchas más opciones, es mucho más fácil, generación de ingresos adicionales a tu trabajo principal. ¿Qué es un momento complicado tal? Tenemos un problema de salarios de primer orden, de coste salarial, por supuesto, pero la realidad es que 1 más 1 son 2 y 1 más 1 más 1 son 3 y hay momentos en la vida donde eso es importante y lo hemos hecho todos y lo hacemos. Yo lo hago hoy. Yo tengo mis trabajos y además doy clases aquí y allá y hay veces que me apetece y hay veces que me apetece menos, pero lo hago porque creo mucho en las fuentes adicionales de ingresos. A largo plazo. A corto plazo no se me ocurre nada más y sabios tienen los gobiernos. A largo plazo el problema es distinto. El problema yo creo que tiene un matiz distinto porque yo veo dos focos en los que centrarse. La primera, hay que pensar en políticas que aumenten la oferta de forma importante. Claro, cuando una constructora va a plantearse una promoción inmobiliaria y tarda 2 años en conseguir los permisos, pues no estamos ayudando a la oferta. Entonces, esa reducción de plazos, esa racionalización de plazos, todo eso yo creo que ayuda. Pero creo que hay algo que tenemos que empezar a hacer, y es extender las ciudades. Tenemos una ley del suelo, yo creo que del siglo XIX, cuando lo importante era comer y todo suelo es cultivable. Cultivable o industrial. Pues hay que empezar a plantar las lechugas en otro sitio, en otro país. Pero no puede ser que vayas por la carretera de Toledo, por ejemplo, en Madrid, que es donde yo vivo, y a 6-7 kilómetros en Leganés tienes lechugas plantadas. Pues lo siento, es que yo prefiero que haya casas. Pues hay que extender la zona o el espacio urbanizable. Y que en Madrid, por ejemplo, y en muchísimas ciudades hay espacio para extender la ciudad. Madrid no es una ciudad con un casco urbano demasiado grande, pero jolín, es que tienes, entre los parques, jardines y zonas cultivables y tal, es que las carreteras están bastante vacías, hombre, algunas más que otras, pero tomad las radiales, vamos, las A, y viendo, hombre, la de La Coruña un poco más llena, pero que hay sitio, es evidente que hay sitio. Que no va a estar tan cerca, poned un buen servicio público. Estamos hablando de soluciones a largo plazo. Yo creo que las soluciones a largo plazo en la vivienda van por mucho de transformar el uso del suelo en uso urbanizable, olvidarse de los usos industriales, olvidarse de los usos cultivables y empezar a hacer políticas de suelo que extiendan la ciudad. Eso es algo que en Estados Unidos lo tienen súper claro. Dice, oye, yo vivo en Boston, tengo un amigo que vivía en Boston, y dice, vivo en Boston, vivía a 2 horas y cuarto de Boston, pero tenían un tren muy bueno que iba de forma regular, madrugaba, volvía, y tiene como los horarios encajados. No estamos ahí todavía, pero, hombre, a mí me gusta que mis jóvenes tengan opciones reales de vivir, quizá no en el centro, quizá ir un poco a la periferia. El problema de la
centralización o de la turistificación, o como se llame, de las ciudades, pues es que es inevitable, es que en todas las ciudades del mundo pasa, y la gente quiere visitar las ciudades, y los que vienen de fuera, que se gastan el dinerito con nosotros, pues, bueno, pues esto es algo que lamentablemente nos podemos poner como queramos, pero va a ser muy difícil de corregir. Pero lo de vivir, oye, es que hay espacios, de hecho, ir a las grandes ciudades y empezar a tomar las carreteras radiales. Ya veréis como hay espacio y te lo encuentras, pero no a 40 kilómetros, te lo encuentras relativamente cerca. Todo el suelo es de alguien, pero tenemos que facilitar el cambio de uso y reducir los plazos de construcción. Eso yo creo que facilitaría bastante la oferta. El segundo foco está muy relacionado con lo que decía antes de esto de ganar más. Tenemos un problema de productividad en España muy importante. La producción per cápita, tan importante que es que nos están pasando todos los países, pero es que nos acaba de pasar, o está a punto de pasarnos Polonia. ¿Qué es lo que nos acaba de pasar? En la producción per cápita. Polonia es un país, porque cuando te pasan los pequeños, los Estonia, pero cuando te pasa un país como Polonia, que tiene una población, yo creo que un poco menor, pero comparable a la de España, bueno, que están haciendo las cosas bien. Es que nosotros tenemos que traer capacidad productiva de alto valor añadido. ¿Por qué? Porque si tienes ese alto valor añadido, es decir, aportas más, ganas más. Cuando ganas más, tienes más salario. Cuando tienes más salario, pues estos problemas de la vivienda son otros. Entonces yo creo que como país, en una solución a largo plazo, tenemos que pensar en estas políticas de largo plazo. De largo plazo. ¿Y cómo se mejora la productividad en un país? Trayendo más tecnología, pero hay una, y es que solo se mejora la productividad en el largo plazo de un país mejorando de forma sustancial la educación. Tenemos que estar mucho mejor educados. Tenemos que hacer un pacto social de menos enfrentamientos, más sumar, para ir a potenciar mucho la educación. La educación de las generaciones enteras. Que la educación en todos los niveles sea la mejor educación. Y cuando digo la mejor educación tiene dos partes. La parte de la oferta y la parte de la demanda, como siempre. Pero es que la parte que demanda esa educación también tiene que exigir una educación de calidad. También cuando encargas tareas a los niños, tienen que hacerlas. Y los niños y no tan niños, cuando encargas la universidad, es decir, que tenemos que entrar en una espiral de excelencia para poder generar los muy excelentes, que son los que tiran del país, los que tiran de la productividad del país. Y si todos generamos esa mejora en la educación, esos muchos pocos generan esa espiral virtuosa positiva de mejora de la productividad general. Y todos ganaremos más, todos estaremos mejor formados, todos produciremos más y todos estaremos pues con otros problemas distintos a los de la vivienda, porque no me da. ¿Por qué? Pero en el fondo es que tenemos una capacidad productiva relativamente baja con los países de nuestro entorno. Tenemos que mejorarlo y solo se mejora en el largo plazo con educación. Pero nos la tenemos que tomar en serio como país ya. Como país ya. La educación tiene que ser un pacto social de todos. La educación en sentido muy amplio. El aprender, el mejorar, el hacer las cosas mejor, nos lo tenemos que tomar muy en serio. Y honestamente, y estoy en mi podcast y lo digo, no estamos en esa línea. No estamos. Tenemos que mejorarla. ¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com, deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, ¿a qué esperas? Venga. Te respondo, mira, te respondo. Voy a comentar algunas de las cosas que me comentan. Mira, Tito Yayo SQ me dijo, voy a comentar 3 o 4, no muchos, que tampoco quiero que me quede muy largo. Me dijo, en el podcast anterior, yo creo que fue en el de Alex o hace 2, hablábamos de alquilar versus comprar, que yo tengo mi opinión, y de hecho hay una lección de la mentoría de finanzas personales que hablo de eso, pero bueno, me contaba esta persona, Tito Yayo, SQ7U, dice, ¿qué libertad da pagar 600 euros de alquiler y ganar 1.500? Uf, ¿qué libertad te da sobrevivir con 800 euros? Tito Yayo, tienes toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un sinsentido. Es un sinsentido. No se puede vivir así. He hablado hace un rato de las posibles soluciones de lo que yo creo que podríamos hacer, pero no se puede vivir así. Tenemos que hacer algo como sociedad todos. Y desde luego, si algo tengo claro, el camino no es obligar a los propietarios, que son familias. Es que como vayamos a por eso, es que nos lo cargamos. Cuidadito con
provocar shocks o cosas en la oferta que limitan la oferta y que se van a poner menos pisos. Pero tienes toda la razón, no, es una vergüenza que esto pase. Es una vergüenza. Mira, Zelda0978 me comentaba, y esto hay mensajes muy en esta línea también. Bueno, cuando evalúan los mensajes de las redes sociales hay haters y gente a favor y gente en contra, pero hay algo que dice, esa es la clave, ahora tienen todo y siguen quejándose. Ese es un comentario muy extendido entre una parte de la población. No estoy de acuerdo, yo creo que los jóvenes como generación tienen sus problemas, eso es así, ¿no? Y hay que intentar ayudarlos, pero que tenéis o que tienen mucho más de lo que teníamos nosotros entonces, en algunos aspectos sí, en otros aspectos no. Y cuidado con las expectativas, que si la expectativa vital de la gente es muy negativa, pues nos cargamos algo que hay que tener cuidado, ¿vale? No puedo estar de acuerdo contigo, Zelda, no puedo. Mira, Gorligor, todos ponen nombres raros, no sé. Habla o respondía a un vídeo de la comunicación con los padres clave para una infancia feliz y dice, la ausencia de límites es equivalente a la falta de orientación y causa ansiedad en un hijo. Fundamentalmente, que ambos padres se eduquen de la misma manera y no divergente. Pero también hay el otro extremo de padres que no solo con autoridad, pero tiranos y algunos incluso con rasgos egoístas. Evito hablar del narcisismo porque eso es demasiado de moda. Hay que estar atentos, ser atentos al detalle como siempre. Esto hablaba de, bueno, en el podcast, si lo veis el episodio anterior o hace dos, hablaba de que yo había tenido una infancia muy feliz y que eso pues, te da herramientas para defenderte en el futuro. Bueno, es un tema que te agradezco mucho el comentario, pero no lo voy a tratar hoy. Yusen7F, bueno, un FY comenta un 32% solo. Esto hablaba de que habíamos leído una noticia y lo comentamos en el podcast, de que la función pública en media el salario era un 32% más alto, o lo que había leído una noticia y lo comentábamos así de pasada en el tal. Dice un 32% solo, si hacen las cuentas teniendo en cuenta las horas trabajadas, los funcionarios ganan el doble que en la vida privada. Esto también es un tema muy extendido, pero vuelvo a lo del principio del podcast. Creo que los enfrentamientos no suman. Creo que no hay que enfrentar a la gente. Creo que hay una tendencia ahora, la clase política, de buscar el enfrentamiento entre las clases sociales, entre los empresarios y los empleados, entre los que tienen piso y los que lo necesitan, entre los mayores y los jóvenes, entre todos. Todos Madrid-Barça, todos Madrid-Atleti, todos... Que no. Yo creo que hay que ir hacia otras cosas y nos tenemos que olvidar de esto, ¿vale? 007AGR comentaba, dice, miles de pymes, de verdad, con 3 o hasta 15 trabajadores las pasan de Caín cada mes. Esto venía porque en el podcast estábamos hablando también de temas de estos, de que las pequeñas empresas lo estaban pasando realmente mal y que son el colectivo, y esto es así, que todavía no se había recuperado del COVID y que son o han sido los más perjudicados por el COVID, especialmente la empresa, la micropyme, ¿no? La muy, muy pequeña. Entonces, esto dice, miles de pymes, pues con 3 hasta 15 trabajos las pasan las de Caín a final de mes. Sí, es la verdad. Es la verdad. Está habiendo una destrucción de pequeñas empresas y a mí me da mucha pena como empresario, como pequeño empresario, como, bueno, llevo 27 años haciendo esto, ¿no? Entonces, y sí, están desapareciendo. Paséate por cualquier calle, incluso calle Supermilla de Oro, es que hay locales vacíos, son pequeñas empresas que ya no están. Es muy complicado ahora emprender, que yo creo que parte del crecimiento que comentaba antes en la vivienda viene de esto, que en las pymes trabaja la mayoría de la gente y hay que tener cuidado con esto. Pero bueno, acabo con la sección de Te Respondo y llego a una que es la última, que es y de regalo, mira, aquí la ves. Y de regalo, pues mira, de regalo te voy a leer el microrrelato que ganó el premio. Sabes que yo tenía que una vez al año, hicimos el primero, hacemos un concurso de microrrelatos, que son relatos cortos relacionados con las finanzas personales, de 300 palabras, muy cortitos, y ganó uno.
No sé si has leído el email, no sé si estás suscrito, aprovecho para decírtelo, suscríbete a doctorfinanzaspersonales.com, deja ahí tu email, te llega un email de comprobación y recibes todo este contenido y mejoras en tus decisiones, que me va a encantar que mejores en tus decisiones. Te leo el artículo, el artículo, el microrrelato. Vendo piso sin estrenar, por cierto, se llama así, ese es el título. Saber de finanzas personales me hubiese salvado, pero no sabía y me vi obligada a ignorar mi ilusión y tragarme la decepción. Aquella mañana, con el alma dolorida y cero inspiración, pasé horas mirando el ordenador. No daba con las palabras. Cada vez que me ponía a escribir tenía que tragarme una densa angustia con sabor a la sal de las lágrimas contenidas. Nadie me había dicho que, antes de comprar mi primer piso, debería haber tenido ahorrado un 30% de su precio, un 20% para la entrada y otro 10% para impuestos. Nadie me había explicado que la cuota de la hipoteca no podía ser más del 50% de mi sueldo, porque simplemente no daba. No sabía que el precio de la electricidad se duplicaría o lo importante que podía ser una calefacción central o individual. Pero es que tampoco se me ocurrió preguntar y, sobre todo, nunca pude imaginar lo duro que era vivir contando Coca-Colas. Había intentado buscar otro trabajo los fines de semana para poder llegar a final de mes. Había intentado pedir favores a todo el mundo, pero no fue suficiente. El día no tenía más horas, ni la noche menos sueños. Y ahí seguía, delante del ordenador, incapaz de escribir el simple anuncio para vender el piso que no podía pagar. Sin piso y sin palabras. No sabía si era cierto o solo una leyenda urbana, pero una vez leí que Hemingway había escrito uno de los cuentos más emotivos utilizando solo 6 palabras. Vendo patucos de beber sin estrenar. Vendo patucos de bebé sin estrenar. O algo así. Le entraron ganas de llorar. Por el bebé, por el piso y por la ilusión perdida. A falta de palabras propias, decidió tomar prestadas las del famoso autor y escribió: vendo piso sin estrenar. Y a lo mejor, si le sobraba algo, podría estudiar finanzas básicas para que no le volviera a pasar. Este fue el relato ganador. El autor, la autora, pidió que no diésemos su nombre, pero estaba dolida. Espero que todo esto te sirva. Espero que el proyecto de Doctor Finanzas Personales te ayude a tomar mejores decisiones. Me tienes a tu disposición en el tema de la vivienda y en los temas que quieras. Muchísimas gracias si has llegado hasta ahí y nos vemos. ¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com, deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, ¿a qué esperas? ¡Venga!